buenos días a todos ustedes en Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos comenzando en este momento este día histórico con la transmisión especial en vivo desde el Vaticano de la ceremonia de canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Se espera que en aproximadamente 30 minutos comience este acto multitudinario que será liderado por el Papa Francisco. Miles, como lo vemos, miles y miles de peregrinos han colmado la capital italiana con devoción, oración y admiración, principalmente por ese Papa que para muchos se convirtió en alguien cercano, como un amigo, un padre o un abuelo. También será declarado santo Juan XXIII. Saludamos a todos ustedes que están unidos con nosotros desde distintos puntos de toda Latinoamérica y Estados Unidos, estadios en distintos países o desde sus casas. Vamos directamente con nuestro enviado especial allá a Roma, José Levi. José, no me puedo imaginar la emoción, el sentimiento en este momento. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente? Hola Glenda, muy buenos días. Es un día histórico. Yo creo que en este caso es fácil hablar de algo así. Estamos hablando inclusive del Día de los Cuatro Papas, algo que nunca había ocurrido antes. Ni siquiera había ocurrido una doble canonización de dos papas en una misma jornada. Y estamos hablando nada menos de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Se dice que quizás son los dos pontífices más venerados, más admirados del siglo XX, y esto tiene un significado muy especial. Papas que fueron contemporáneos, especialmente Juan Pablo II, de muchos de nosotros. Y entonces esta jornada también va a tener otro aspecto central, que va a ser concelebrada por dos papas vivos. O sea, tenemos por un lado al Papa Francisco y por otro lado al Papa emérito Benedicto XVI, y es por eso, dos papas vivos, dos papas santos, podemos decir. De aquí vemos efectivamente cómo está entrando en el lugar Benedicto XVI, quien efectivamente va a concelebrar con el Papa Francisco esta misa, esta canonización de hoy. Y entonces esto tiene un significado muy especial. Nunca había habido, creo, una misa de dos papas concelebrando. Tenemos con nosotros al padre catedrático de comunicación Sergio Tapia Velázquez, de origen mexicano, lleva 20 años aquí en Roma. Y efectivamente, bienvenido al programa, un honor contar con Muchísimas gracias, José, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a toda la gente que nos está viendo en todo el mundo. Es una emoción tremenda. Ayer tuve la oportunidad de releer las primeras palabras de Juan Pablo II en ese libro que escribió de Don y Misterio, contando sobre su vocación sacerdotal, y explicaba eso, decir, bueno, cómo dice, toda vocación es un gran misterio, un don que supera infinitamente al hombre. Y vemos esto, vemos pues hasta dónde ha llegado sus palabras, su ejemplo, y si hay tanta gente que ha venido a esta canonización, es porque pues su abrazo pues nos ha tocado a todos. Cientos de miles de personas que se concentran ya en toda la plaza de San Pedro, en la contigua vía de la Conciliación, en los alrededores. Hay que tener en cuenta, Glenda, que en lo que es la plaza de San Pedro y la vía de la Conciliación, la policía calcula que pueden entrar únicamente 220.000 personas. Entonces ahora vemos que también en los alrededores hay multitudes, todo esto en medio de enormes medidas de seguridad también. Hay unos 2.600 policías, carabinieri, que están encargados de la seguridad y también de temas logísticos. Hay miles y miles de voluntarios que están encargados, por ejemplo, de repartir 4 millones al menos de botellas de agua mineral para que no ocurra. Aquí vemos a los reyes de España que están llegando justo ahora a la ceremonia. En total se trata de 24 jefes de Estado y de Gobierno, y eso sí, ninguno de ellos
ha recibido una invitación formal al acto, sino que ha sido el Vaticano la que ha recibido las peticiones de estar presentes, y entonces han recibido han decidido lógicamente permitir la participación. En total son delegaciones de 92 países del mundo, entre ellas hay 17 de Latinoamérica. Van a llegar o están llegando actualmente también de varios países latinoamericanos presidentes, el presidente de Ecuador, de Paraguay, de Honduras, de El Salvador. Todos ellos van a estar aquí presentes. ¿Por qué, padre Sergio, la relevancia internacional de un acto como este de hoy? Bueno, me parece que no hay que olvidarnos nunca que cuando la Iglesia canoniza a una persona, quiere ponerla como ejemplo. Y si eso vale para cualquier santo, que sirva como ejemplo para todas las personas, en este caso, un papa como es Juan Pablo II, que ha recorrido prácticamente varias veces el globo de la Tierra, pues hace que ese ejemplo no sea un ejemplo distante, sino que ha llegado a todas las personas. Muchos de nosotros tenemos recuerdos de los viajes que hizo a nuestros países, y de algún modo era curioso cómo la gente a veces cuando habla del Papa, sin quererlo se sigue refiriendo a Juan Pablo II, no ponen otros apellidos, no. Sí. Es importante pues darnos cuenta de esa trascendencia, porque se trata de personas no desconocidas, no lejanas, sino muchos pues de nuestros padres o familiares más ancianos conocieron a Juan XXIII y también impactó su vida, y casi todos nosotros hemos conocido a Juan Pablo II, y por eso la canonización pues es una canonización global. No se diga además que se está transmitiendo pues por todos los medios tecnológicos que tenemos ahora a nuestra disposición. Podemos decir que es una canonización digital, porque hay tanta gente que le está siguiendo también gracias a sus teléfonos o a sus pantallas, etcétera, etcétera. Efectivamente, desde un punto de vista de comunicación, se trata de un evento sin precedente para la Iglesia Católica. Se cree que esta ceremonia va a llegar en total a 2.000 millones de personas en el mundo, una cifra enorme. Pero bueno, son muchos, padre, los temas que vamos a poder hablar durante las próximas horas, y ahora volvemos un momento a una pausa. Regresamos. Al año, más de 10.000 casos de diabéticos y celíacos son detectados en nuestro país. Por eso, quisimos hacer un cambio por tus hijos y los nuestros. Más de 50 nuevas marcas libres de gluten, bajas en azúcar e ideal para toda la familia. Así es nuestro compromiso, el machetazo, todo en un solo lugar. En CNN no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben, y la información es vital. Mirador Mundial, los fines de semana, en CNN. En un mundo con tanta información, ¿en quién puedes confiar? El equipo de CNN en América Latina tiene la experiencia para ofrecerte credibilidad. ¿Qué pasó en tu casa? No, porque hace 2 meses no me hubiera mostrado esto. Fue en esta casa donde se pudo haber fugado Joaquín El Chapo Guzmán. Imparcialidad. La oposición sigue protestando. Reclaman una solución permanente por parte del gobierno. Conocimiento. Un acuerdo de libre selección de Marina Mercante. Desde Quito, Lima. Ellos son los reporteros en los que puedes confiar. ven que el gobierno debería de seguir muy de cerca la reconversión. Ciudad de Panamá, Costa Rica, Managua, Tegucigalpa. Somos CNN. Sigue con CNN y vive la noticia. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras, y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. En el próximo Cala. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona nos recibe en su bello país para hablarnos de su nuevo material discográfico, Viaje, una obra muy personal. Cala, el lunes en CNN. Vive la noticia.
Realidades en contexto. Analizamos la controversia que desata la rápida canonización del Papa Juan Pablo II. Realidades en contexto, el lunes en CNN. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Yaniot en Panorama Mundial esta noche en CNN. En el próximo Café CNN. Lo que no se vio de la histórica canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII se lo mostramos este lunes aquí en Café CNN. El lunes en Café CNN. Hola, soy Patricia Yaniot. Somos CNN. Es un día histórico para la Iglesia Católica. Un saludo muy especial a todos ustedes que están en estadios, en sus casas, en distintos lugares reunidos para vivirlo con nosotros en esta transmisión en vivo. Son decenas de mandatarios, primeros ministros, los que ya han estado llegando al Vaticano para presenciar esta ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, que va a empezar en menos de 20 minutos. Estábamos viendo anteriormente ya el Papa Emérito Benedicto XVI ya se encuentra también ubicado, una gran cantidad de obispos, cardenales, y bueno, hoy precisamente se celebra esta ceremonia de canonización. Es el Día de la Divina Misericordia. Juan Pablo II, devoto de la Divina Misericordia. Vamos a pasar directamente con José Levi mientras vemos a representantes de todos los países del mundo ondeando sus banderas, y aquí el Papa Emérito Benedicto XVI. José, continuamos contigo y tal vez el sacerdote que está junto a ti nos puede explicar exactamente lo que significa el día de hoy, Día de la Divina Misericordia, lo que significó para el Papa Juan Pablo II. Así es, Glenda, tenemos con nosotros al padre Sergio Tapia Velázquez, mexicano, y el tema de la Divina Misericordia. ¿Por qué precisamente este domingo? Aparte es un domingo que creo sus raíces son polacas, inclusive relacionadas mucho con Juan Pablo II, así es. Totalmente, es el domingo de hoy, el segundo domingo de Pascua. Antes se llamaba Domenica in Albis, era el domingo en el que después de la octava de Pascua se consideraba que los catecúmenos que habían recibido el bautismo estaban ya perfectamente integrados en la nueva comunidad cristiana. Juan Pablo II quiso que se difundiera de modo universal la devoción al Señor de la Divina Misericordia que había recibido Santa Faustina Kowalska, una santa religiosa polaca que efectivamente alrededor de 1930 inicia pues a tener una serie de revelaciones de nuestro Señor, que se quiere presentar eso como el Señor de la Misericordia. Me parece que para cualquier persona todos hemos tenido de algún modo experiencia del dolor, y algunos han padecido la experiencia de la guerra, situaciones muy duras. Pensemos lo que puede hacer para una persona en Polonia que ha vivido la Primera Guerra Mundial y que de algún modo después viviría los horrores de la Segunda Guerra. ¿Qué significaba para ellos? Pues la imagen de Dios. Pero fue una festividad puesta por sus raíces polacas, ¿no? Fue puesta precisamente porque, pues, sí, Juan Pablo II como polaco había recibido esta devoción de Santa Faustina, de rezar. De hecho se rezó como parte de la preparación para la canonización, la coronilla de la Divina Misericordia, y en ella lo único que se recuerda es la imagen de Jesús que quiere perdonar desde la cruz. De hecho ella explicaba, Santa Faustina,
que esa imagen de Cristo con los que salen como unos rayos desde sus manos, dice, está viendo desde lo alto hacia abajo, con la misma mirada que tendría el Señor en la cruz. Así lo explicaba ella, y Juan Pablo II a mí me impresiona mucho porque Juan Pablo II no solamente será canonizado un domingo de la Divina Misericordia, sino que murió también en un domingo de la Divina Misericordia. O sea, es como si Dios juega con nosotros, no sé cómo decirlo, son casualidades, podríamos llamarlas, pero que en realidad nos revelan o nos quieren manifestar pues un diseño a veces más profundo. La ceremonia de hoy va a contar con, como decíamos antes, la concelebración en la cual van a participar por primera vez en la historia dos papas. También van a estar presentes cerca de 150 cardenales, cerca de 1.000 obispos, 6.000 sacerdotes. O sea, vemos una ceremonia impresionante y una ceremonia en la cual el Papa Francisco ha querido destacar la unidad de las distintas ideas dentro de lo que es la Iglesia Católica. En un principio se había dicho que quizás la canonización sería únicamente de Juan Pablo II. Ya se había demostrado, según decía la Congregación para la Causa de los Santos, que había realizado un segundo milagro. Juan XXIII todavía no se había demostrado algo así, pero aparentemente en lo que quiso realizar el Papa Francisco, al poner también a Juan XXIII dentro de esta ceremonia, a pesar de que había una cierta oposición, especialmente dentro de la Iglesia polaca, a algo así, querían que el centro estuviera únicamente en Juan Pablo II, en mostrar que estas distintas ideas, quizás ideas más abiertas, quizás ideas más conservadoras, pero que todas podían tener lugar dentro de una ceremonia como esta. Y entonces precisamente vemos a dos papas que tenían quizás unas actitudes un tanto distintas con respecto a lo que es la modernización, o no sé, o como es distintos aspectos relacionados con la Iglesia. Al fin y al cabo, Juan XXIII fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Unos meses después de haber sido nombrado como papa, se pensaba que Juan XXIII iba a ser un papa de transición, pero al final fue un verdadero revolucionario dentro de la Iglesia, abrió las ventanas de la Iglesia, y esto a través de ese Concilio Vaticano II que él comenzó pero no pudo finalizar. Juan Pablo II se ve unas ideas un tanto más conservadoras. Eso sí, un papa, Juan Pablo II el Grande, siempre se le conoció después de su muerte, y lo que sí estamos viendo es que precisamente aquí quizás el Papa Francisco, Padre Sergio, ha querido destacar quizás que todas las ideas dentro de la Iglesia tienen cabida en lo que es la cristiandad. Me parece que una imagen fantástica es precisamente esta de la Plaza San Pedro con esta columnata de Bernini que abraza a gente de todo el mundo. Perdón, 140 santos, aquí creo que se puede ver en la imagen, sí. En los tejados se ven las esculturas de 140 santos que están viendo esta Plaza de San Pedro, sí. Es muy bonito porque pienso que eso, la plaza no solo acoge a gentes de todo el mundo, sino que acoge, como decías tú, ideas que en el fondo encuentran en la Iglesia su madre. Todos se pueden sentir representados el día de hoy. En ese sentido, pues me llamó muchísimo la atención como Juan XXIII en su diario del ánima, el pequeño diario que escribía siempre después de sus ejercicios espirituales, quiso poner allí en una de las últimas páginas cómo se sentía párroco de todo el mundo. Una imagen que después vamos a escuchar que la repitieron Juan Pablo II y que ahora le está repitiendo el Papa Francisco. Y es bonito pensar que estos párrocos de todo el mundo hoy se reúnen en este día tan especial. Un día después del cual ya podremos hablar de San Juan Pablo II y de San Juan XXIII. Regresamos en un momento. Al año, más de 10
10.000 casos de diabéticos y celíacos son detectados en nuestro país. Por eso, quisimos hacer un cambio por tus hijos y los nuestros. Más de 50 nuevas marcas libres de gluten, bajas en azúcar e ideal para toda la familia. Así es nuestro compromiso, el machetazo, todo en un solo lugar. Aprovecha este momento para escapar al lugar que quisieras visitar algún día. Myanmar. Este destino oriental abre sus puertas revelando su misterio y su cultura para acaparar así la atención de los turistas más curiosos. Su ubicación es privilegiada, está en el cruce de India y el sudeste de Asia, bordeando las aguas azules del mar Andamán. En su expansión, el país cuenta con vistas de postales. Y su icónica arquitectura, la cual emerge de una expansión de verdor con las cúpulas doradas de sus pagodas ancestrales. En un recorrido por sus tierras lejanas, descubres una fusión de historia, gastronomía y paisajes sin igual. Es así que Myanmar logra ser un imán para los que buscan un turismo vivencial. Todo el encanto de Myanmar te espera en tu próximo destino. En CNN no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben y la información es vital. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro, de lunes a viernes en CNN. En Roma estamos a la espera de que en cualquier momento el Papa Francisco llegue a la plaza de San Pedro para esta doble canonización sin precedente. Acaba de informar la policía de Italia que 1 millón de personas se encuentran en todo ese área. En breve. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen, lo que visten, con quién salen. Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Controversia. Veamos lo que hay detrás de esta polémica. La alfombra roja. CNN Hollywood. Las estrellas que son noticias. Lo que realmente sucede con las celebridades del momento. Showbiz, de lunes a viernes en CNN. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Buenos días a todos los que se están uniendo a esta transmisión especial, o buenas noches a aquellos en los que todavía, porque sabemos por la diferencia de hora, pues que es bastante tarde, para muchos ha anochecido, han aguardado. Sabemos, por ejemplo, que en el estadio de Costa Rica, en este caso bastante representativa esta canonización, porque uno de los 2 milagros por los cuales Juan Pablo II hoy será declarado santo, la Iglesia Católica pues lo ha adjudicado a Juan Pablo II, es por una mujer costarricense. Pero bueno, también será canonizado Juan XXIII, elegido, se convirtió en un papa revolucionario al convocar al Concilio Vaticano II para renovar a la Iglesia católica, y como en el caso de Juan Pablo II, la muerte del italiano llamado Angelo Roncalli, su nombre secular, estuvo acompañado de un intenso fervor popular que ha pedido
sido su proclamación como santo sin pasar por un proceso. Esto lo vemos ya el día de hoy. Vamos a pasar, por supuesto, con José Levi. Ya faltan aproximadamente, José, unos 5 minutos para que oficialmente comience la ceremonia. Y bueno, es algo precioso lo que se ve desde acá. Cuéntanos. Preparando todos los informes. Sí, aquí ya estamos viendo que comienza en este momento la procesión de entrada. Es de suponer que el Papa Francisco se encuentre en este momento presente, y lo que sí es que va a ser una ceremonia donde en tan solo unos minutos, vamos a ver si se ve al Papa Francisco, donde tan solo en unos minutos es cuando se realizará propiamente lo que es la canonización. Y lo que sí es que toda la ceremonia se va a prolongar durante 2 horas, quizás un poco más. ¿Y cuál es, Padre Sergio, la característica de toda esta ceremonia? Bueno, como decías al inicio, es una misa muy solemne. Estamos viendo cómo pues llegan patriarcas orientales también, otros obispos y cardenales que van a concelebrar junto con el Papa, pero la misa inicia precisamente con el rito de canonización. Es un momento en el que el Papa, con toda la autoridad apostólica, así se dice, pues él como representante de San Pedro, con el poder que le confirió Cristo en el momento de entregarle las llaves de la Iglesia, dice: yo declaro formalmente que estos beatos, Juan Pablo II y Juan XXIII, pueden inscribirse en el orden de los santos. Es una fórmula muy breve. De hecho se nos puede ir un poco rápido, pero es un momento muy especial porque es como decir, si la Iglesia, eso con el poder que tiene, nos dice: yo les garantizo que estas personas están en el cielo y ustedes pueden recurrir con certeza a su intercesión y a su ayuda. Aunque son personas que ya de por sí no necesitan, o sea, son santas antes de ser proclamadas oficialmente, ¿no es así? Sí, sin lugar a dudas. Precisamente se inicia el proceso de canonización porque cuando alguien muere, las personas que vivían alrededor de él dicen: esta persona es una persona santa, es una persona que vivía buscando hacer la voluntad de Dios, que la veíamos siempre como ejemplo de oración y como modelo de virtudes cristianas. Entonces, claro que la santidad es algo que se vivió durante la vida. Lo único que hace la Iglesia es decirnos: nosotros, después de años de haber visto que tantas personas rezan a ellos, recurren a su intercesión y Dios concede favores gracias a aquella oración, pues nosotros les podemos asegurar que siguen siendo de modelo, de ejemplo para cada uno de los fieles de la Iglesia Católica. Pienso que en concreto el ejemplo de estos 2 papas santos es un ejemplo no solo para los católicos, sino para cualquier persona de buena voluntad, porque hemos visto hombres que se han entregado con todo el corazón a hacer su misión y a servir a las personas, a los más necesitados, sin esperar nada a cambio. Y hombres que han llevado también a un profundo acercamiento interreligioso, y esto es un aspecto que hay que destacar. Precisamente ya en el Concilio Vaticano II hubo ese acercamiento, ese cambio de rumbo en algunos aspectos de la Iglesia Católica, y realmente son 2 personas que han contribuido enormemente al acercamiento entre los seres humanos. Hay que destacar, por ejemplo, que el Papa Francisco decidió la canonización de Juan XXIII sin que hubiera un segundo milagro comprobado, demostrado. Hay quienes dicen que quizás su milagro fue el Concilio Vaticano II, ¿no es así? Estamos completamente de acuerdo. O sea, la necesidad de tener un milagro es como cuando un notario quiere certificar que un hecho realmente ha acontecido y tiene un testigo ocular que dice sí, y a ese testigo le cree. En este caso, el Papa Francisco dice: yo no tengo un testigo, sino tengo miles de testigos, miles de personas que siguen yendo a rezar, por ejemplo, a la casa de Juan XXIII en Bérgamo, pidiendo su intercesión, y luego el ejemplo pues de tantos padres del concilio que al terminar, cuando murió Juan XXIII, pidieron, es curioso porque se repite la misma escena,
Como cuando murió Juan Pablo II hubo aquellos cartelones que decía santo súbito, santo inmediatamente, pues un grito similar se alzó en la Plaza de San Pedro cuando murió el Papa Bueno, Juan XXIII. Sí, vemos una tradición de canonizar a los papas que en un principio, al comienzo de la cristiandad, era muy usual. De hecho, de los primeros 48 papas de la historia de la Iglesia Católica, estamos hablando de hace cerca de 2 milenios, 47, o sea, menos uno, todos fueron canonizados, pero en los últimos 1000 años únicamente 7 pontífices, 7 papas han sido canonizados después de su muerte. Inclusive en los últimos 100 años únicamente Pío X, en el año 1954, fue canonizado por Pío XII. Y ahora vemos esta doble canonización, aún más inusual. Nunca había ocurrido algo así, la doble canonización de 2 papas. Y lo que sí es que en total, aquí estamos viendo ya al Papa Francisco que está entrando en la plaza de San Pedro. De hecho, la persona que ha decidido el llevar a esta doble canonización hoy. Y las campanas en Roma comienzan a repicar precisamente en este momento. Padre, sí, vamos a ver la ceremonia. Provenientes de los Estados Unidos, de Israel, de Argentina, de Polonia y de la comunidad judía de Roma. 2 de estos representantes de la comunidad hebrea son amigos personales del Papa Francisco, el rabino Ascorca de Buenos Aires y el señor Claudio Eppelman del Congreso Judío Latinoamericano. Se espera también un buen número de hóspedes ortodoxos, anglicanos y también de musulmanes, según lo referido por el padre Federico Lombardi, y ciertamente un gran número de representantes y miembros de la comunidad hebrea, visto el afecto por estos 2 papas que han sido particularmente importantes para la relación con el mundo hebreo. Inmediatamente iniciada la misa tiene lugar el rito de las canonizaciones. Es primero porque tiene una explicación, porque en la misa se los va a invocar ya como santos. Por eso primero viene inmediatamente en estas 2 cosas que vamos a celebrar ahora, que estamos celebrando, canonizaciones dentro de la Eucaristía, se hace todo el rito, de gran parte del rito, la parte más importante de este rito, como la fórmula, la pronunciación de la fórmula por parte de Papa Francisco, con el pedido del cardenal Angelo Amato de estas canonizaciones, para que a continuación en la misa, cuando se los invoca, ya no se los invoca como beatos, sino que se los invoca como santos, porque ya al inicio de la misa han sido proclamados santos. El prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos realizará las peticiones al Santo Padre, 3 peticiones, para luego el Santo Padre pronunciar la fórmula de canonización.
después del beso del altar donde están las reliquias de los santos, el obispo de Roma lo ha incensado y inciensa también el cirio pascual que preside esta celebración en el segundo domingo de Pascua. Saludo del Papa Francisco al obispo emérito de Roma, Benedicto XVI. La gente participa, los que están más lejos, incluso dentro de la Plaza de San Pedro, de esta celebración, a través de grandes monitores, mega monitores de televisión, donde se puede seguir la vía de la conciliación completa. Y también frente al Castel Sant'Angelo otros monitores en Piazza Navona y otras plazas de Roma y iglesias de Roma. La gente también a la distancia puede participar de la celebración a través de estos monitores, de estas pantallas de televisión. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, se dirige hacia el Santo Padre y solicita que se proceda a la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide con fuerza que su santidad inscriba a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II en el libro de los santos, y como tales sean invocados por todos. Deo Patria Omnipotenti, preces nostras, per Iesum Christum levamus, ut Beate Maria Virginis, et omnium santorum. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Omnipotente por medio de Jesucristo, para que por intercesión de la Beata Virgen María y de todos sus santos sostenga con su gracia lo que estamos por cumplir. Preces populi tui quesumus Domine, benignus admite. Escucha, te rogamos, Señor. Et ecclesiae tue proficet incrementis, per Christum Dominum nostrum. Te pedimos, Señor, que escuches benigno nuestras oraciones. Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, Confortada de la unánime oración, Beatísimo Padre, la Santa Iglesia vuelve a pedir con mayor fuerza que vuestra santidad quiera inscribir a estos hijos elegidos en el libro de los santos.
ut mentes nostra illuminet atque Christus Dominus ne permita terrare ecclesiam suam in tanto. Invoquemos al Espíritu Santo vivificante para que ilumine nuestra mente y Cristo Señor no permita a su iglesia errar en una obra así tan importante. Ven, Espíritu Creador. Tiene lugar la tercera petición. Beatissime Pater, Beatísimo Santa Padre, Ecclesia, Domini la Santa Iglesia, Iglesia, Spiritum Veritatis confiando en la promesa del Señor de enviar sobre ella el Espíritu de la verdad, que en toda época mantiene el supremo magisterio inmune del error, suplica con grandísima fuerza a su santidad de querer inscribir a estos hijos electos en el libro de los santos. Ad honorem sanctae et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Jesu Christi, para honra de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica e incremento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado ampliamente, invocando repetidas veces la ayuda divina, Ioannem vicesimum tertium, et Ioannem Paulum secundum, Sanctos esse decernimus et definimus,
y escuchado el parecer de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que sean devotamente honrados como tales en toda la Iglesia. Al Señor es la aclamación del pueblo después de este acto tan importante pero simple, breve, en el cual a través del Papa se incluye a Juan Pablo II y a Juan XXIII en el libro de los santos, y después de esta fórmula pronunciada por Francisco, ellos, cuando se reza en la misa y se pide su intercesión, ya no se dice beatos, sino que se dirá en esta misa de hoy los santos Juan XXIII, Juan Pablo II. Están siendo llevadas al altar las reliquias de los nuevos santos junto a las velas. Las reliquias de los dos pontífices son llevadas al altar en procesión por la señora Floribet Mora Díaz, la segunda persona que recibió el milagro de Juan Pablo II junto a su familia. A llevar en procesión las reliquias de Juan XXIII son los 4 sobrinos nietos, el alcalde y el presidente de la Fundación Juan XXIII, padre Ezio Bolis. De Juan XXIII, las reliquias de Juan XXIII son representadas por un trozo de su piel tomada en ocasión de la exhumación de su cuerpo para la beatificación, y de Juan Pablo II se conserva en cambio su sangre en una pequeña ampolla que fue prelevada en los últimos días de la enfermedad de Papa Wojtyła. Reliquias colocadas junto al altar
nos dicen visiblemente con estos relicarios que toda esta Eucaristía, en toda esta Eucaristía estamos implorando la intercesión de estos nuevos santos. Es importante que aún los que están participando a través de las ondas de radio pidan una gracia en esta misa particular. Se dice, el pueblo dice que es muy importante el día de la beatificación, de la canonización, porque de alguna manera están ellos especialmente atentos. Uno dice, bueno, ¿cuántos millones de gente le estamos pidiendo? Bueno, pero pidamos una gracia en esta Eucaristía, de modo particular, por intercesión de Juan Pablo II, por intercesión de Juan XXIII. Qué gracia pido. La gente que ha llevado estos relicarios con estas reliquias de estos nuevos santos, es gente que ha recibido milagros. Bueno, qué gracia le pedimos, qué gracia pedimos a Jesús. Gracias pedimos a Jesús en esta Eucaristía por intercesión de los santos Juan Pablo II y Juan XXIII. Pidamos con confianza. Aunque somos pecadores, pedimos con confianza y pedimos el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús, con su corazón lleno de misericordia y de perdón por cada uno de nosotros. Pedimos el perdón, pedimos esta confianza en la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, que sea expresión de que todos estamos en manos de Dios, en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad. En medio de las dificultades, también en la pobreza y en el dolor. No solamente en los gozos y las alegrías, sino también en las tristezas, en la pena. ¿Por qué no animarnos a buscar el encuentro con Jesús que nos toca con su amor a través o por la intercesión de estos nuevos santos? Qué gracia pido al Señor por intercesión de estos santos. La mejor manera de pedir es ofrecerse uno, ¿no? No es un negocio, pero tenemos que poner toda nuestra vida en manos de Dios.